Bueno, vamos a ver ahora los ensayos en sí, ¿de acuerdo? El primer ensayo que vamos a ver es la densidad o peso específico de materiales bituminosos. A ver, yo les he dicho en la anterior clase que utilizo la ASHTO, pero de que de todas maneras voy a poner en algunas de las presentaciones la nomenclatura del ACTM, del ex Servicio Nacional de Caminos, del Servicio Nacional de Caminos ex ABC y de la ABC, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá está completito. Densidad o peso específico de materiales bituminosos en inglés, Specific Gravity of Semi-Solid Bituminous Materials. Aquí está especificado la ASHTO T228. Esta especificación yo la tengo del 90. Esta presentación la hice con la ASTM D70 del 76, de 1976. Hoy en día ya tenemos una actualizada. La del Servicio Nacional de Caminos era del 69 y venía con SN17. La de la ABC viene con AO 102 del 2008. ¿De acuerdo? Entonces aquí está bien especificadito y esto quiero que entiendan. Les puedo preguntar qué significa ASTM, qué significa D70 y qué significa 76. ¿De acuerdo? En el examen. Como ya lo hice. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones. ¿Qué dice? Densidad. ¿Qué es la densidad? Es la masa, cantidad de materia por unidad de volumen a una temperatura determinada. Bueno, en todos los materiales es muy importante la temperatura, ¿ya? Pero en el caso del asfalto es más aún. Si la materia es sólida, el volumen que se considera es el impermeable. ¿De acuerdo? Entonces, la masa no es nada más la cantidad de materia por unidad de volumen. Ahora, ¿qué es el peso específico? La relación, esta es una relación entre la masa por unidad de volumen de materia a una temperatura determinada y la masa por unidad de volumen de agua destilada sin gases a la misma temperatura. Si el material es sólido, se considera su volumen sin vacíos de ninguna clase. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante decir que la densidad es simplemente masa sobre volumen. ¿De acuerdo? Y esto tiene unidades. Esto tiene unidades. ¿Ya? Gramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo. El peso específico no tiene unidades. Bueno, espero que ustedes... Esto lo que estoy presentando ahora, se supone que ustedes lo saben y lo saben. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros bueno, y en muchas otras áreas definen el peso específico aparente y el peso específico masivo. ¿Qué es? Bueno, es lo mismo, es la relación entre el peso al aire por unidad de volumen del material y el peso al aire por unidad de volumen de agua destilada sin gases a una misma temperatura. ¿Qué es lo que diferencia? Si la materia es sólida, el volumen que se considera incluye solo los vacíos o poros impermeables del material. ¿Ah? Entonces, el peso específico aparente es básicamente el volumen total, el volumen explícito de la muestra, si considerando los vacíos internos y no los vacíos externos. ¿De acuerdo? Peso específico masivo. Masivo, como su nombre lo dice, idem que el anterior, con la salvedad de que los sólidos se consideran los vacíos permeables e impermeables. En este caso, si hay vacíos, escúchenme bien,
yo tengo un material donde tiene vacíos externos y el agua entra. Pero el agua no va a entrar totalmente, no va a entrar totalmente en esos vacíos externos, va a entrar hasta la mitad o hasta cierta parte. Entonces, aquí lo que se considera es simplemente los vacíos que es hasta donde el agua, en este caso, puede ingresar. ¿De acuerdo? Estas definiciones son corrientes. ¿Cuál es el objetivo de este ensayito? Como su nombre lo dice, determinar la densidad y peso específico de los materiales bituminosos. ¿De acuerdo? Determinar la densidad y peso específico de materiales bituminosos. Definición. El peso específico de un material bituminoso es la relación de la masa de un volumen determinado del material de masa de igual volumen de agua, estando ambos materiales a temperaturas especificadas, generalmente a 25 grados centígrados o 77 grados Fahrenheit, o en algunos casos a 60 grados Fahrenheit, que son 15,6 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora, el peso específico. ¿Qué peso específico? El aparente, el masivo, etc. Bueno, los equipos que utilizamos en el Instituto de Ensayos de Materiales son esos pignómetros que ven a la derecha. ¿Ya? Hoy en día apenas tenemos, bueno, teníamos 2 pignómetros. Allí el sábado he estado allá, apenas tenemos un pignómetro, lamentablemente. No sé qué harán con los pignómetros. Bueno, es fácil de romper estos pignómetros, pero hay que reponerlos, pues. Imagínense que viene un ensayo y nos dice, calcule el peso específico y no tenemos el pignómetro. Hay que tenerlo, ¿de acuerdo? Estos pignómetros están muy bien especificados en la norma, en cuanto a dimensiones, etc. Ustedes están viendo ahí. Y la balanza. La balanza en este caso tiene que ser de una aproximación hasta 0,000 gramos. La milésima de gramo. Hasta la milésima de gramo. ¿Ya? Esta es una de las características de las especificaciones de los cementos asfálticos que son muy exigentes en estos casos. ¿Ya? Nuevamente, 0,000 gramos hasta una aproximación del miligramo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones para materiales bituminosos fluidos y para materiales bituminosos semisólidos. Fluidos, puede ser la emulsión asfáltica, puede ser el asfalto diluido. Materiales bituminosos semisólidos, básicamente el cemento asfáltico o el cemento asfáltico polimerizado. ¿Ya? Entonces, la primera, la densidad está definido por masa del pignómetro vacío, perdón, masa del pignómetro más muestra más masa del pignómetro vacío, sobre masa del pignómetro más agua menos la masa del pignómetro vacío, multiplicado por un factor de corrección térmica a 25 grados que es 0,997077. ¿No? Esta es la corrección térmica de la densidad del agua a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Por eso es que se hace la corrección por este factor. Ahora, la densidad de materiales semisólidos es un poquito más complicado porque el cemento asfáltico es un material, como su nombre lo dice,
si bien a temperatura convencional, a nuestra temperatura está bastante sólida, para ver, un momentito, muchacho. Las formulitas, hay que tener cuidado durante la realización de estas, porque si bien en los materiales fluidos los pignómetros se llenan totalmente, en los materiales semisólidos se llenan exagerando hasta la mitad, y por eso que hay hay más valores que hay que considerar para determinar la densidad. ¿De acuerdo? El ensayo de penetración. Fíjense, de una manera rápida hemos visto estos ensayitos, lo vamos a ver. Tengo los videos de estos ensayitos de la densidad de la penetración. ¿De acuerdo? Y estaba pensando, no pensando, sino que con seguridad yo les voy a dar algunos datos, y con esos datos ustedes van a calcular de una muestra que se ha hecho ya bastante en el instituto. Vamos a recabar algunos datos y vamos a ver cómo están los resultados. ¿De acuerdo? Ensayo de penetración de materiales bituminosos. Penetration of bituminous materials. AS2T49, ASTM-D5 y A0 o O103 de la ABC. ¿Cuál es el objetivo? Mide la consistencia o dureza relativa de los cementos asfálticos o de los cementos asfálticos sólidos o semisólidos para efectos de clasificación. No simplemente para efectos de clasificación. Vamos a ver. Definición. Es la distancia en décimas de milímetro. Es la distancia en décimas de milímetros que una aguja patrón penetra verticalmente en una muestra en condiciones especificadas de carga, temperatura y tiempo. Define la aplicación del material que depende del clima y del tráfico. Los hormigones asfálticos generalmente están entre 40 y 100. ¿Por qué 40? En el país es muy difícil utilizar un cemento asfáltico, aunque en zonas cercanas a Brasil debería utilizarse un cemento asfáltico con una penetración relativamente baja, ¿ya? Pero aquí en La Paz, en zonas altas utilizamos el 85, 100, en zonas bajas utilizamos el 60, 70. Y de alguna manera los brasileños utilizan cementos asfálticos más duros porque su temperatura, ya les había explicado, es mucho más alta, y por eso pueden llegar hasta 40. ¿De acuerdo? El macadam bituminoso es un pavimento muy especial que no se ha hecho en el país y que puede utilizar asfaltos que tengan una penetración de hasta 160 décimas de milímetro. Y riegos superficiales, los riegos superficiales sí se utilizan asfaltos que son más diluidos, que son menos duros. ¿De acuerdo? Hasta 200 décimas de milímetro. ¿De acuerdo? Pero básicamente es eso. Aquí está el equipito. Si bien no está ya les mostré en las anteriores presentaciones el esquemita, ¿no? Ahí ustedes ven el equipo, el penetrómetro. El penetrómetro está con una agujita en la parte derecha, en la parte inferior. Debajo del vasito ese se encuentra un penetrómetro que no se lo ve tan claro. Claro, estas presentaciones que aquí ustedes ven, yo las hacía de forma rápida, pero sería interesante, bueno, lo van a ver, perdón, sería interesante poner más fotografías. Claro que con los videos que ustedes van a tener, lo van a ver de forma más clara. ¿De acuerdo? Y esos envases que ven son los que se utilizan para el ensayito de penetración. El pequeñito es para
cementos asfálticos cuya penetración sea menor, entre 40 y 100, hasta 120, y el grandecito es para cementos asfálticos que tengan una mayor penetración hasta 300. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene especificaciones. Cuánto tiempo se tiene que estar al aire, cuánto tiempo en agua, y después de eso hacer el ensayito. ¿De acuerdo? Por lo que estaba recordando, se vacía el cemento asfáltico sobre cualquiera de esos frasquitos y se los tiene durante 1 hora y media. Se lo tiene durante 1 hora y media, enfriándose, vale el término. Luego se pone se pone en agua a una temperatura de 25 grados, durante 1 hora. Pasada la hora se empieza a realizar los ensayos. ¿Ya? Se empieza. O sea, son especificaciones que están en las normas y se tienen que cumplir estas especificaciones. Porque basta que no se cumpla, nos va a dar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos visto 2 ensayos. El de ductilidad de materiales bituminosos. Ductility of semi-solid bituminous materials. Definida por la AASHTO T51 del año 89, por la ASTM D113 del 79 y la AO 105 del año 2008. ¿De acuerdo? Nuevamente, nosotros no tenemos las especificaciones de las AASHTOs recientes, pero sí de las ASTM, que están por encima. Lo tenemos hace unos 3 años atrás o 4 años atrás. ¿De acuerdo? Objetivo y definiciones. A ver, ¿qué es la ductilidad? Vamos a ver después. Determinar la ductilidad, el alargamiento máximo y verificar si estos se encuentran en los límites especificados. Determinar la ductilidad, objetivo, alargamiento máximo y verificar si estas se encuentran en los límites especificados. Es la distancia en centímetros en que una muestra de ensayo se rompe en condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones de estándar? A 25 grados centígrados y una velocidad de 5 centímetros minutos, se va jalando un espécimen definido por la norma hasta que ésta se rompa. En muchos casos no se rompe, pero tienen que pasar por lo menos los 100 centímetros, los 100 centímetros para cementos asfálticos aplicados en carreteras. Los materiales con ductilidad elevada, esto es muy importante. Los materiales con ductilidad elevada, yo hago el ensayito y no se rompe, son susceptibles a cambios de temperatura, son muy susceptibles a cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces esto hay que verlo. Muchos de los cementos asfálticos que nos llegan no se rompen, pero hay que verificar con otros ensayos cuán susceptibles son a la temperatura. El ligante bituminoso, o sea, el cemento asfáltico, es en una estructura sujeto a la acción del tráfico, debe deformarse sin permitir el ondulamiento del pavimento, perdiendo la rasante y con rodadura incómoda. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos este ensayito, está dentro de las especificaciones, este aspecto que es fundamental en carreteras, sobre todo, no sobre todo, en carreteras de este tipo con cemento asfáltico, aparece en legislación, ¿no? Y eso es por el excesivo o por la falta de cumplimiento de este ensayito. Bueno, y de otros ensayos también, pero este es el ensayo que de alguna manera nos determina cuán apto va a ser el cemento asfáltico para aplicarse en la carretera. No solamente influye esta característica, sino influyen otros aspectos más. ¿De acuerdo? Ejemplo de aplicación. Para tratamientos superficiales, ¿qué es un tratamiento superficial? Es básicamente aplicar un agregado y sobre ella aplicar asfalto diluido. Entonces,
¿Cómo voy a saber la ductilidad del asfalto que estoy utilizando? Si estoy utilizando un asfalto diluido. Hago el ensayo de destilación, obtengo el residuo y de ese residuo hago el ensayo de ductilidad. ¿De acuerdo? Dice que la ductilidad no debe ser mayor a 60 centímetros. Para ciegos de penetración, la ductilidad debe ser superior a 50 centímetros. ¿Qué son los ciegos de penetración? Son básicamente el asfalto o la emulsión asfáltica o el asfalto diluido que se va a utilizar, o el cemento asfáltico en caliente que se va a utilizar para, en este caso, unir la base con la carpeta asfáltica. Para carpetas de rodadura, y esto es lo que más nosotros, con lo que más se trabaja, de pavimentos de primer orden se especifica es que sea mayor a 100 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que romperse después de los 100 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el equipito antiguo. Este es el equipo antiguo y hoy en día tenemos un equipo más sofisticado, un equipo mucho mejor, pero que este equipo aún lo utilizamos para hacer la ductilidad. ¿De acuerdo? Ahí ustedes ven el ductilómetro mismo y los moldecitos, donde se vacía el cemento asfáltico bajo ciertas características, bajo ciertas especificaciones. Esto se introduce en el ductilómetro y se va jalando. Fíjense ahí ustedes que las partes del centro se caen y las partes externas van jalando el cemento asfáltico hasta que se rompe. Se va haciendo una pequeña, con el avance del estiramiento, lo que queda es una pequeña, es un filamento muy delgadito, que generalmente los cementos asfálticos que nos llegan no se rompen. El que se rompe, el que sí se rompe, es el cemento asfáltico peruano. Él a veces no cumple, está por debajo de 100. Generalmente se rompe 110, 120, pero apenas cumple. ¿De acuerdo? Esa es otra característica también. ¿Qué pasa con aquellos cementos asfálticos que se rompen ya? ¿Qué pasa con aquellos cementos asfálticos que no se rompen? Y todas estas características de este ensayito tienen que ser, definidas por otros ensayitos. ¿De acuerdo? La viscosidad Sabol-Furor. A ver. Ya, vamos a parar aquí. ¿Ya? Vamos a parar aquí, chicos. ¿Ya? Pero antes que se salgan, voy a tomar las fotos de